Buenas noches, ¿pueden confirmarme audio, por favor? A través del chat, confirmen el audio para poder continuar. Bien, a los del grupo 2, del nivel 2, le estaba mostrando esto. Se me ha desconfigurado, vamos a entrar por acá de nuevo. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Esta es una casa que vendría a ser... ¿dónde está eso? Vamos a revisar por acá. Arquitectos, arquitectos, aquí está arquitectos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahí está. Entonces esta casa tenía una particularidad que tiene más como 5 metros de voladizo esto, 11 metros de frente y 10 metros aparte hacia la parte interna, 10 metros sin apoyos, ¿no? Y aquí tiene un voladizo de 7 metros casi, acá. Entonces ya le di solución, ahí está. Esta es la parte de adelante que sería aquí. ¿Ven? Esa es la parte de adelante. Ahí está. Entonces esa parte de adelante está por acá. Ahí está. Si se fijan, ahí está la forma. Y lo que me falta definir, que lo voy a hacer manualmente, es la losa que baja. ¿Sí? Esa losa que baja, la voy a armar ahí. Esta viguita que está acá, esta la tengo que subir un poquito para que de ahí enganche también la losa. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Pero los 5 metros de voladizo son estas. Ahí podemos ver los 5 metros de voladizo. Aquí tengo 11 metros 70 de luz. Eso está en el aire. He puesto una viga, un pie de amigo con una viga inclinada. Aquí tengo otra viga inclinada. Fíjense el tamaño de la columna que tiene ahí. Y además tiene cabezales de soporte más cabezales de tracción, ¿no? Aquí tengo otra viga de equilibrio, otra viga puntal. Aquí tengo otra más. ¿Ven? Y con eso le di solución a tener todo, absolutamente todo libre, exactamente como se ha planteado en la arquitectura. Y lo que les decía a los del nivel 2, todo se puede solucionar. Esa es la tarea que nosotros tenemos. De entrada ya me dijo, son 320 cubos que de hormigón que salen, es mucha plata. El dueño no va a poder cubrir eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por aquí vamos a poner una columna, ayuda. Por aquí le vamos a poner una columna. Por todo esto que era de vidrio, los 11 metros 70, aquí vamos a poner otra columna, ¿sí? Y ya le di solución con eso. 15 minutos ya lo modifiqué. Pero también sigue estando bastante carito. Bajo 15 cubos, porque la zapata es la que estaba trabajando. Y el tema de eso es que, ¿ven? Vamos a tener que ponerle una columnita por acá, a la misma altura de la otra, para ver cómo funciona el voladizo. Esto que quede en voladizo. Lo voy a probar así, después que termine la clase, ¿sí? Eso es lo que voy a probar para ver cómo va a funcionar realmente, para poder ya bajarle seguramente a la losa o un poquito a los voladizos, como estamos viendo acá, y también quitar el cabezal. Miren, ya hice una solución que es la que les decía, el arquitecto dijo, necesariamente tenemos que hacer esos cambios. Ahí está. Vemos en 3D. Ya es una solución nueva. Ya no tiene la viga inclinada aquí. Ya no tiene la viga inclinada acá adentro. Ya no tiene la viga inclinada por acá, porque aquí he hecho bajar este pilar que les decía. Allá he bajado ese otro pilar, pero obviamente que esos son cálculos rápidos que estamos haciendo. Este pilar queda horrible ahí. Vamos a poner un pilar circular más adentrito para que se vea así en el aire, ¿sí? Aquí voy a poner otro pilar también nuevo para la próxima solución. También adentrito, aquí adentro, para que no se vea tampoco feo. Y voy a procurar mantener este voladizo. Y este voladizo seguramente se va a hacer más pequeñito, ¿sí? O menos forzado para poder sacar esta zapatota que está acá
¿sí? Esta, la mamá de la zapata y este cabezal tirante que tengo acá. ¿Ve? Este es un cabezal que va a estar traccionado, entonces ya he eliminado la mayoría de los cabezales, pero sí requiero este pilote traccionado. Entonces, eso es lo que le sube de costo. Mm, Les dije, ¿no? En el nivel 2 vamos a bajarle unos 20 cubos por $400 cada cubo. Son 8.000 más los pilotes, son 5.000. Estamos bajando unos $13.000. Entonces, con esa otra solución voy a procurar bajarle unos $25.000. Entonces, con eso sí vamos a ver cómo soluciona la estructura. Ahora, yo esto veo constantemente estas casas con las de los modelos brasileros, son modelos brasileros técnicamente. Ahora, para el que más adelante procure realizar su vivienda, yo he analizado para la mía así, sí, así, pero modelos tailandeses, arquitectos tailandeses y arquitectos eh, brasileros, ¿sí? Las casas de 2 plantas son muy caras en el tema del costo de construirla. Las casas de una planta son mucho, pero mucho más económicas. El problema es que el terreno en Santa Cruz es muy caro. En Brasil, en Tailandia, hay unas partes en Estados Unidos, los terrenos no son caros, ¿no? Claro que en esos sectores no están en céntricos, ¿no? Son los suburbios, son lejitos, ¿sí? Pero por esa razón es que son más económicos y pueden ustedes, más bien de comprarse un lote de 10 por 30, ustedes se compran 3 de esos, ¿no? Con el mismo monto de uno, más lejito. Entonces, esa gente prefiere vivir más lejos y tener mayor comodidad. ¿Y cuál es el detalle? Cuando uno construye en una planta, ¿sí? Con solo el hormigón armado de esta, yo hago una casa más grande en una planta, ¿sí? No en dos. Entonces, nosotros hemos hecho un diseño de una vivienda de 7 habitaciones con oficina, parqueo para 3 vehículos, bajo techo, otros 3 parqueos más allá, piscina, sala de 3 cuerpos, ¿sí? Con livings afuera, ¿sí? De super luz. Con el costo de la estructura de esta, yo lo cubro como si nada, toda la construcción de esa casa. ¿Cuál es el problema? El tamaño del terreno. Tenemos que centrarnos a que tendremos que vivir más lejos, ¿sí? Porque el terreno acá se especula demasiado, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas casas, sí, tienen los quintos, les gusta de 2 pisos, oh, belleza, se puede solucionar. ¿Ven? Lo quiere con voladizos de 5 metros de largo más o super luces acá, no pasa nada. Yo como ingeniero le voy a dar solución, pero vamos a ver si su economía soporta ese gusto. Si el dinero no es problema, yo le doy solución. Ahora aquí sí que esta casa es lujosa, tiene medios el propietario, pero no tiene los medios necesarios para darse esas luces. Por lo tanto, y aquí voy a tener que meterle columnas acá para hacer más económica la estructura. Pese a eso, esto es una casa de lujo, ¿no? Pese a eso, es una casa de lujo, ¿no? Entonces, una casa, ¿esta cuántas habitaciones tiene? Tiene alrededor de, yo les digo, eh, tiene 1, 2, 3, 4 habitaciones. ¿Ven? Entonces, siempre deben analizar viviendas de un solo piso. ¿Sí? De un solo piso se puede hacer más con menos y más superficie todavía. Bien, vamos a cerrar esto. ¿Sí? Y ustedes van a decir, pero las casas de un piso no las calculan. Oh, no, se calculan las casas de un pisito. Yo he calculado casas de un piso a montones, ¿no? Porque las de lujo tienen techitos, lositas de un lado para el otro lado, ¿sí? Pero pese a eso siguen siendo económicas. Vamos a nuestro proyectito entonces acá. Vamos por acá. Venimos por acá. Y nos vamos a vivienda. Vamos a ver dónde está esto.
Ah, esperen un momento. Bueno, no lo copié del día de ayer. Listo. Entonces yo voy a hacer rápido. Hicimos el día de ayer. Quitamos esto de acá. Tengo que prender mi máquina, mi portátil para poder copiarlo, pero mejor directamente. Este 20 por 55 era, ¿no? 20 por 55 y luego este era 20 por 60. Listo. Le damos calcular. Trabaja, trabaja, trabaja. No me interesa ahorita el armado porque después lo voy a hacer. Sí que es la medida esa. Dijimos que llegamos a un acuerdo de que se podía cumplir así. Recuerden que vine acá a resultados y empecé a trabajar con ellas acá. Así, ¿no? Y aquí lo trabajé y le pude dar solución. Pero vamos a decir que está correcto. ¿Sí? Que está correcto. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos controlado nuestras vigas, ¿sí? Y además ya le dimos una repasadita general a nuestras columnas, vamos a volver. ¿Qué hicimos? Modelamos, calculamos, revisamos las columnas preliminarmente, les cambiamos algunas medidas, le dimos calcular de nuevo y después ya le brincamos a las vigas. Una vez que completamos las vigas, especialmente estas que hicimos ayer, que son las que se deformaban este frente, más este otro del mismo frente, pero en el otro piso, le dimos solución. Esas eran las más problemáticas. Todas las demás ya las he visto y no tienen ningún dilema. Esta era la más crítica. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, de nuevo vamos a volver a las columnas, porque hay columnas que están fallando. ¿Vieron? Ahí está. Si nos fijamos, la columna 3 y 4, pero solamente la 4 es la que tiene un error. Entonces, ¿en qué nivel estará el error? Aquí, ¿ven? Está en la planta alta, tiene ese error y este es su armado. ¿Ven? Ahí está su armado. Entonces, solamente falla en la planta alta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ya le puse 20 centímetros. Entonces, le puedo poner 45. Y con 45 sale 2.2 de cuantía. No es, no es mucho problema. ¿Hasta qué cuantía podemos trabajar? Hasta 4% como recomendado. ¿Sí? La norma que nos dice hasta qué punto puedo trabajar, hasta el 8% de cuantía. Pero nosotros normalmente trabajamos máximo en 4, pero en edificios. En viviendas, nosotros 2.2 sería una buena cuantía como un parámetro máximo, ¿no? Podemos llegar hasta 2.83, sí, se puede llegar sin ningún problema, pero una u otra columna, no todas. Aquí en nuestro caso nos estamos dando cuenta que las de 15 por 40, la mayoría de ellas tiene armadura mínima y así es, ¿no? Así es. Ahora, si yo agarro y les muestro este otro, de nuevo el proyecto que les estaba mostrando acá, el original, ¿no? El que tiene voladizos por todos lados, ¿sí? Se van a fijar que si yo entro, este es un ejemplo igual real, el que estamos haciendo es un ejemplo real. Entonces, esta es una vivienda de 2 plantas, pero fíjense acá, ¿de qué medida es? 20 por 30, es este que está en voladizo, este. La siguiente, 15 por 40. La siguiente, armadura mínima 15 por 40. La siguiente, armadura mínima 15 por 50. Este de acá, armadura mínima 15 por 40. Este otro, bueno, estos son los de arriba, ¿ven? Armaduras mínimas. Si nosotros vamos revisando el C1, armadura mínima. Armadura, bueno, este tiene, no, este es especial. Es grande porque es la arquitectura. El C2, armadura mínima. Este C3, C4, C10, aquí fíjense, armaduras mínimas. Armaduras mínimas por todo lado. ¿Y qué medida estoy usando? 15 por 40, 15 por 40, 15 por 40. ¿Y de qué nivel de complicación este edificio? Esta vivienda es complejo, pero estoy usando las mismas secciones que nosotros estamos viendo en clase. Entonces, no es que sea académico para que se vea bonito, no.
tiene una razón de ser las medidas que nosotros utilizamos que están estandarizadas para estas situaciones. Obviamente que ustedes me van a decir, pero ingeniero, mire, la mamá de las columnas usted tiene ahí, ¿sí? La tora, van a decir por ahí algunos. Sí, esta es de 20 por 115 centímetros. ¿Por qué razón es de esta medida? O sale voladizos por todos lados. Entonces a esta le llega solo en cargas características 155 toneladas. Entonces 155 toneladas de carga en una vivienda de 2 plantas es muy poco usual. Por lo tanto, tiene que dimensionar y además es una forma especial, ¿sí? Para poder soportar la carga y la situación especial que tiene ella. Sí, nada más. ¿Ven? Algunas otras son de 20 por 40, 20 por 50, pero son estas especiales. El resto, la gran mayoría, son de 15 por 40 y tienen armaduras mínimas. ¿Ven? Mínimas. Entonces, aquí vamos a volver a nuestro proyecto, a este, y veremos que también tiene la misma condición. La mayoría tienen armaduras mínimas. Una vez que he cambiado la medida, le voy a dar calcular de nuevo sin la cimentación. Calcula, calcula. Estoy haciendo la actualización de los resultados. ¿Por qué? Porque al cambiar la medida, la columna se calcula con el esfuerzo que tenía anteriormente por 20 por 40. En cambio, ahora estoy calculando con la medida de 20 por 45. Obviamente el eje va a cambiar, los ganchos rígidos van a cambiar, la transferencia de los momentos acá, ¿sí? De las reacciones a sus baricentros por barras indeformables, que son los ganchos rígidos que se utiliza, va a hacer que varíen los efectos y posiblemente tenga un mayor grado de armado esta pieza, es decir, con mayor cuantía, ¿ven? ¿Cuánto teníamos? 2.2, ¿cierto? Pero eso se calculó con los esfuerzos que tenía de la sección de 20 por 40. Ahora que ya se calculó con la sección actualizada de 20 por 45, no es 2.2, es 2.7 con los esfuerzos actualizados. ¿Sigue estando bien? Sí, puede llegar, no pasa nada, ¿no? Ya los tengo. Ahora, ¿para qué hice esto? Para poder ya tener definidas las secciones de las columnas y así empezar a trabajar con las cimentaciones o las fundaciones. En este caso van a ser zapatas. Vamos a colocar entonces, estoy en la parte en resultados. También puedo estar en entrada de vigas, no hay ningún problema. Puedo trabajar también porque aquí tengo cimentaciones, ¿sí? Normalmente yo trabajo cimentaciones aquí, pero vamos a hacer acá resultados. Cimentaciones se activa cuando nosotros estemos, si estoy en planta baja, miren, no está activado porque ningún pilar tiene vinculación, nace con vinculación en planta baja. Ahora, ¿dónde está? Aquí. En el último grupo, recuerden que las columnas que nacen tienen color café con ese segmentado interno, ¿no? Ese relleno. Ahora, entonces, cimentación, sí tengo activado la viga de cimentación, las vigas centradoras de atado, diría, y las zapatas de cimentación o elementos de cimentación. Cuando activo, fíjense que aquí aparece, ¿sí? Aparece este pequeño menú. Si le tiqueo a la muesca, que es el símbolo de CIPE, vamos a ver que la única opción disponible es nuevo, ¿sí? Es la opción nuevo. Tiqueamos como la opción nuevo ahí y vamos a ver qué tiene. Para hacer una zapata con un solo pilar, ahí nosotros tenemos la primera opción que viene definida. Si queremos hacer una zapata con varias columnas unidas, o sea, en una zapata que le lleguen varias, ahí está, elementos de múltiples pilares. Tipos de zapatas que podemos hacer o elementos de cimentación. Zapatas de hormigón armado, estas de acá. Zapatas de hormigón en masa, solamente de hormigón. Y cabezales, que yo lo tengo en español, ¿sí? Que viene a ser encepados en español, en latino, que es lo que nosotros hablamos, ¿sí? Es cabezales. Este de acá, cuando digo zapata de hormigón armado, que es lo que vamos a usar todos los días, le vamos a dar al botón selección. Y en el botón de selección tengo dos tipologías, las de altura constante, que serían las tres primeras, y la de altura variable, que son troncopiramidales, que son las que nosotros realmente ocupamos
en nuestro país. Si se van a España, se utilizan estas, las primeras tres. Se van a Estados Unidos también, se utiliza estas tres. Nosotros utilizamos las que son troncopiramidales. ¿Por qué en otros países como España utilizan las de altura constante? Porque la mano de obra en esos países es, uno, menos calificada, según su punto de vista de ellos, y otro, sí, es muy caro. Entonces, es demasiado caro la mano de obra. Entonces, mientras más rápido lo hagan, aunque metan más material, sea menos mano de obra, les sale más barato. Nosotros en Bolivia nos tacañamos hasta el último peso en el material porque la mano de obra es barata. Por lo tanto, he visto también en Cochabamba, sí, vamos a ver que vamos a usar de estas cuando sean muy pequeñitas. Cuando son pequeñitas, sí, no vale la pena estar haciendo un triangulito de 5 centímetros. O sea, una pirámide de 5 centímetros no tiene sentido. Para eso las ponemos de una altura constante. ¿Ven? Depende de cuán práctico queremos ser también. ¿Sí? Vamos a decir que quiero estas que son las entradas. Fíjense que se cambia el modelo de zapata que estamos utilizando. Le damos aceptar y aquí, ¿no? Un solo pilar. Entonces vamos tiqueando y así de fácil es colocar las zapatas. ¿Ven? Esta casa no me acuerdo cómo era. Ah, para atrás ahí, que se llama aquí, 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 aquí y así. Estas de aquí ya me equivoqué, estas dos, porque son del vecino. Entonces voy a agarrar y le daré borrar. Chao y chao. ¿Por qué? Porque son medianeras. Medianeras. Entonces voy a decirle nuevo. Ah, miren, ahí vamos a hacer. ¿Sí? Una vez que coloco mis zapatas, no he puesto las medianeras. Lo que voy a hacer acá en cimentaciones tiene una opción de dimensionar. Y aquí viene lo siguiente. Las cimentaciones, yo he tardado 2 horas en pelearme con la cimentación esa de esa casa para ver cómo lo iba a hacer, cuál era el problema de los pilotes, dónde estaban las tracciones, todas esas cuestiones. Porque era especial. La cimentación es una casita en 2x3 así. Entonces, nosotros vamos cambiando las medidas, borrando zapatas, metiendo vigas de equilibrio, un montón de cosas. ¿Sí? Lo bueno de eso es que no se pierden los resultados del cálculo mientras yo voy borrando, poniendo, moviendo las cimentaciones. ¿Por qué? Porque la estructura está con vinculación, es decir, empotrado. Entonces yo puedo hacer un carnaval de las zapatas y poder cambiarlas, borrarlas sin que tenga que calcular de nuevo toda la estructura. Lo que sí puedo hacer es dimensionar todas las zapatas. ¿Ven? Él reconoce el tipo de cimentación que está colocado, es solamente elemento de cimentación, puede hacer placas de anclaje, puede hacer vigas de atado y vigas centradoras, que son las vigas de equilibrio. Podemos hacerlo para diferentes plantas porque no es necesario y no es obligatorio que todas las cimentaciones estén en el grupo cero. Puede ser una estructura escalonada en una colina donde ustedes van a tener que colocar zapatas a diferentes niveles o en diferentes grupos, ¿ven? Entonces les da la elección. Podemos hacer un dimensionamiento rápido y completo, podemos hacer un dimensionamiento rápido con dimensiones mínimas, pero el que a mí me gusta siempre utilizar es este que es dimensionamiento interactivo, es decir, varias veces va a hacer el cálculo. Le damos a aceptar, él ha hecho un montón de veces el cálculo, rapidito porque esto es chico. Y ahí está las zapatas que ha dimensionado, en 2x3 las hizo. ¿Ven? ¿Las vemos? No tan decentes. ¿Sí? Están decentes. ¿Dónde puse la tensión del suelo? Es lo que ustedes deben preguntarse. La tensión del suelo está en obra, datos generales. Cuando empezamos a crear nuestro proyecto, hemos visto, vamos a activar acá, miren, ya me está dando esa flojera de estar marcando, ¿no? Y es necesario estar marcando. Aquí en cimentaciones vamos a ver que ahí lo tenemos. Entonces tengo este botón de cimentación y aquí puedo colocar las tensiones del suelo que me da la mecánica, ¿sí?, de suelos en su laboratorio del SPT en su informe que me pasa. ¿Sí? De esa manera se coloca. ¿Cuánto está puesto? 1.20. ¿Puedo cambiarlo? Sí, se puede cambiar como si nada. Ahora, ¿qué pasaría? Yo estoy dando cimentaciones o fundaciones ahorita en la universidad y en la universidad nos damos cuenta que cuando estudiamos el libro de Brájadas, nos damos cuenta que la tensión admisible de una zapata o de una cimentación, que sería su nombre correcto,
¿sí? Depende de la dimensión de esta. Entonces, esta C7 de 1,20 por 1,20 y esta C8 de 2,5 con 2,5 va a tener tensiones admisibles diferentes. ¿Pueden tener tensiones admisibles diferentes y garantizar el mismo asentamiento? Sí, es correcto. ¿Sí? Ahora, pero en el CIPE lo que he hecho es poner 1,2 para todas. Para todas pusimos 1,2. ¿Sí? 1,2. Puedo en cimentaciones, elemento de cimentación, editar. Puedo entrar a la edición. ¿Ven? Miren de nuevo. Editar. Tengo para cambiar cualquier modelo de los de arriba. Tengo la opción del material. En la opción, esto cambia solamente a este, al pilar 8 con su zapata, es decir, a la zapata del pilar 8. Puedo cambiarle la resistencia del hormigón. Puedo cambiarle la resistencia del acero. Puedo cambiarle la tensión del suelo, que eso es lo que se hace con zapatas grandes. Entonces, yo puedo ponerle una tensión específica a cada zapata haciendo tanteos y puedo quedarme con una y con esa terminar de calcular. O puedo, por ejemplo, en mi primer cálculo con 1,20 puedo calcular 105, 205, hacer mi cálculo de tensión admisible y que no era 1,2. Con este tamaño de zapata me da 1,11. Diría 1,23. 1,23. ¿Listo? Y le digo dimensionamiento y aceptar y salió así. Entonces ustedes pueden decir, ah, sí, sí, voy a agarrar entonces en geometría y le diré 200. Ahí está. Y con 200 sí, con 1,23 que funcione. Ahora, cuando ustedes cambian las medidas, ¿sí? Pueden ustedes hacer algún cálculo aparte y determinar esto. No pasa nada. Le voy a dar dimensionamiento de nuevo y cambian de opinión. Si ustedes quisieran hacer una zapata rectangular, aquí le dan dimensionamiento y el programa automáticamente la hace rectangular. Pueden hacer las cuadradas de una altura, sí, le dan dimensionamiento y el programa hace su tarea, le dan rectangular de una sola altura y también el programa hace su tarea. Pero observen bien esto, la cuadrada está ahí, ya está diseñada, la rectangular de altura constante también está diseñada, la cuadrada piramidal también está diseñada y la rectangular piramidal también está, se conservan los modelos. Entonces, ¿para qué son los botones de arriba? Son para poder hacer tanteos en qué modelo de zapata me va a encajar mejor. Ahora, aquí el problema, sí, yo voy a abrir el CIPE, otro CIPE, es que uno, las zapatas son una buena parte del volumen de la estructura. En costos, si nosotros hablamos, la cimentación representa el 35%, aproximadamente el 35% del costo de la estructura. Entonces es un tema delicado el tema de la cimentación. Por eso en el proyecto grande que les he mostrado, salía pilotes y solamente la piloteada sale alrededor de $5,000. Entonces es un ítem que nos va a hacer variar bastante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí, acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las cimentaciones, y es un tema que pica porque es harto volumen, ustedes se van a dar cuenta que uno tiene que tener un montón de imaginación. Miren, esta es una zapata con 4 columnas, esta es una zapata con 2 columnas, esta es con 2 columnas, por aquí hay una con 3 columnas, pero miren, está toda desfasada. Aquí hay otra combinada con 3, aquí hay otra combinada con 2, aquí hay un cabezal, esta está rectangular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando están haciendo las cimentaciones? Mucha imaginación. ¿Sí? Mucha imaginación. Lo primero que algunos me dijeron, ingeniero, nos dijeron en la U que las columnas tienen que estar separadas de 4 metros a 5 metros cada una de ellas. No, las columnas van donde tengan que ir. Fíjense este proyecto, yo tengo que hacer este volumen, ¿ven? Este volumen de acá, vamos a verlo en 3D, ese volumen, y necesariamente tuve que ponerle estas columnas.
Tengo que hacer esta fachada, la puerta de acceso, y ahí van a ir los medidores, ahí va a ir todas estas cuestiones, ¿no? Entonces tengo que poner dos columnas y están al lado, una al lado del otro. Esta de acá, ¿por qué está este aquí? Porque aquí es un portón, ¿sí? De estos que giran, no son de los que se elevan, giran de arriba, ¿no? ¿Sí? Como con puerta. Entonces necesito poner las columnas para que tengan los soportes necesarios, el portón, el mecanismo del portón para que se levante. Aquí lo mismo, tiene doble portón, entonces el mecanismo necesario para que se levante. ¿Ven? Entonces aquí están mis columnas a granel y aquí están mis zapatas combinadas. Que esas vigas de equilibrio después las arreglo porque estaba haciendo un cálculo rápido. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Imaginación. No podemos estar ahí diciendo, no, no, está muy grande, no está muy cerca. No, lo que tenga que salir. Y si está muy cerca, lo hago las dos, los hago rectangulares. Si ustedes me dicen, pero si está al medio de esas dos, no importa, lo hago rectangular para hacerlas separar más. En el caso que estén muy juntitas y ya ni rectangular den, las junto las dos y las hago zapatas combinadas. O inclusive, ¿qué podría hacer? Puedo agarrar la una, la hago rectangular y la otra la trato de hacer excéntrica, ¿sí? Puedo hacer excéntrica. Miren acá, yo puedo decirle nuevo y le digo, voy a buscar una excéntrica, esta de acá, y la voy a poner al medio, así. Entro acá a la edición, fíjense esta parte, le digo dimensionamiento, ahí está, pero resulta que por aquí hay una columna con la que se va a unir, una zapata que está muy cerca. Ah, bueno, belleza. Las dos son rectangulares y se juntan mucho. Y ya, ¿qué hago entonces? Ah, belleza. Vamos a agarrar y vamos a hacer aquí, le diré 105 y aquí le diré 80. Miren, se empezó a hacer excéntrica. Cuando me fijo acá y lo veo en 3D, veremos que esta zapata ya no es cuadrada, es excéntrica, ¿ven? Más picuchi. Pero yo voy a hacer una exageración para que se pueda ver mejor. Voy a agarrar y le diré editar. Y le voy a decir, bueno, esta que sea entonces 120, así. Le voy a aceptar, me voy en el 3D, lo voy trabajando y fíjense, ahora sí se nota la diferencia. El uno es más largo que el otro y me voy alejando en ese sentido. De que va a ser menos eficiente, sí, pero lo que quiero es que no se junte. Y últimamente veo qué volumen tiene esto, qué volumen tiene el otro. Ah, me vale. Más barato es juntar. ¿Ven? Voy a volver de nuevo a su diseño cuadrado, ahí está, y le digo dimensionar a esta de acá y solita ya hizo su tarea. ¿Se entiende, cierto? Hay que tener bastante cancha con las zapatas. En este otro proyecto que les estaba mostrando en el nivel 2 les cayó bien porque hemos visto el tema de la losa casetonada. La losa casetonada que tengo acá representa 74 metros cúbicos de hormigón y la de arriba también 74. Con los cambios que he hecho, la de arriba la bajé a 5 centímetros menos y ya me representa 64, 10 cubos menos de hormigón. Entonces, si esta la lograría hacer de 25, serían 20 cubos de ahorro que voy a tener acá. Por eso uno va tanteando, pero para hacer eso yo necesito saber cómo funciona la losa casetonada y qué luces tiene y cómo los voy a atenuar los esfuerzos y qué deformaciones me va a dar. Cuando entro aquí a los, ¿ven? Esto ya lo vemos en el nivel 2 para ver cómo está funcionando el tema de las deformaciones. Este 11 milímetros, ustedes dirán, es un centímetro, ingeniero, no pasa nada. No, hay un factor de corrección para esto, de ajuste, para saber exactamente cuánto es. No es 11 milímetros, casi son 20, ¿no? Por no decir son 25 milímetros que se va a bajar en la realidad, porque se ajusta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en la cimentación es no tener miedo a que algunas se unan, otras sí puedan moverse a un lado, algunas sean cuadradas, otras rectangulares, no hay pena. Ahora, una vez que ya tenemos dimensionado automáticamente estas, vamos a hacer lo siguiente, pondremos las que quedan al lado del vecino. Para eso necesito esta que es la excéntrica piramidal. Y fíjense lo bueno de esto, ¿puede ser cuadrada? Sí, centrada. ¿Puede ser hacia arriba? Observen que tiene un cursor al medio, ¿ven? De esquina, esquina para abajo, esquina para el otro lado,
medianera, medianera, para arriba medianera, para abajo medianera. Ustedes pueden cambiar como quieran con la opción de zapata excéntrica. Entonces pueden hacer columnas, zapatas de esquina, zapatas medianeras, zapatas centradas, pero pueden hacerlas después del cambio que ustedes quieran. Es bastante ágil. En este caso, como el vecino es así, el vecino es acá, esta es la línea del vecino, entonces le voy a decir son zapatas medianeras. Esta de acá, no hay pena si ustedes le pelan, cuando ponen la columna nueva, se borra la zapata nueva, se borra la otra. Guardamos acá, le damos el vista 3D y veremos que ahí están las zapatas del medio, las entradas ya se hicieron bonitas y están chiquititas aquí mini todavía las medianeras, ¿no? Recuerden las columnas, las vigas que he puesto en planta baja son la solución zapata tirante, es decir, que aquí yo voy a tener un tirante, así, ¿no? El tirante va a ser así, que va a equilibrar mi zapata, es lo que yo pienso que va a ser el programa. Y además yo le puse ya también estas vigas para hacer esa tarea. Bien, funciona. Observen bien en mi diseño este en real, también he hecho ese trabajo. ¿Dónde están mis tirantes? Aquí, por ejemplo, yo les puedo mostrar tirantes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí hay un tirante que agarra esta. Hay otro tirante que agarra esta. Aquí me olvidé mi tirante. Aquí tengo un tirante. Aquí tengo otro tirante. Aquí tengo otro tirante. ¿Ven? E inclusive, si se dan cuenta, la columna 40, que es la que voy a poner con esta de acá, no la puse allá en la esquina. ¿Por qué? Porque si la pongo en esquina se hace una zapata esquinera y las esquineras a mí no me gustan, ¿sí? Porque eso se hace muy grandes y sale volando muy grande. Entonces yo siempre tengo la maña de recorrerme un metrito para que salga en voladizo ese metrito. Cosa que cuando le dé dimensionar a la zapata va a hacer esta operación, miren. Este es el cuellito de la zapata y la zapata va a salir así. ¿Es esquinera o medianera? Es una zapata medianera. Nadie me dice que la columna debe estar en la esquina obligatoriamente. Es una pared, ya la columna se ve fea en la esquina, que se vea fea a 1 metro, no pasa nada. Y además, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo le explico al dueño, mire, la puse ahí, o al arquitecto la puse ahí, para que sea medianera y no sea esquinera. Y además ya me da la posibilidad de ponerle el tirante y va a ser fácil de llegar al equilibrio. Sí, bien. ¿Ven? Uno va pensando de antemano cómo va a funcionar la estructura cuando le vamos haciendo los planitos. Fíjense acá, ahí está mi diseñito, mi ubicación de columnas de esta casa. Ahí está, un sembradío de columnas tengo acá. Ustedes dirán, ¿por qué le mete tanta columna, ingeniero? Estas rosaditas son del parapeto porque me piden que hasta detalle el parapeto. Las columnitas verdecitas de los laterales son de las paredes que dan hacia el vecino. ¿Ven? Todas esas. Las demás son por arquitectura y estas verdes del frente son de la barda donde están los garajes y la entrada a la casa. ¿Ven? Entonces uno va planeando y en función de la exigencia también de los arquitectos. Ahí está mi planito como yo lo he hecho. Aquí está el otro, aquí está el otro, aquí está el otro. ¿Ven? Y aquí está mi arquitectura. Tal como hemos hecho nuestro ejercicio, ¿sí? Este está lo mismo. Sí, no el real. Yo anoche, después de terminar estas clases, ¿qué hice? Estábamos en la universidad, ¿no? Sí, llegué casi a medianoche, porque me invocaron para un problema que hubo de una estructura que se cayó. Más bien no mató a nadie, ¿sí? Y me preguntaron cosas de cómo son los problemas, por qué se caen este tipo de estructuras. Yo calculo como 50 de esos, y no, ninguno se ha caído, ¿no? Más que todas las fallas de que falle, o sea, que se caiga, son varios que se han caído, y los he hecho de nuevo, pero
el diseño era antiguo, ¿no? Y el problema que tenían era el proceso constructivo. No saben hacer bien este tipo de establecimientos deportivos. Entonces, como yo tengo harta práctica con eso, les dije, cuando ponen el muro de carga, para ahorrarse 2 pesos, ponen las tablas a los lados, ese muro con el viento se mueve y se fisura el nudo de la columna, y cuando se fisura el nudo de la columna, cuando está fraguando, se articula, por lo tanto, cuando golpea el viento se mueve más de lo que debería moverse y por eso se cae, ¿no? Llegué a las 12 menos cuarto, creo que. Y esto que les he mostrado lo hice hasta las 1:30 de la mañana. Y después de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde ya de hoy estaba armado. ¿Sí? Estaba armadita la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ese planteamiento que estamos usando en este curso, lo mismo hago todos los días. Entonces, aquí, fíjense que este va a ser el primer problema. Miren, ya que hice todas estas zapatas, no pasa nada, esas están bonitas. Ahora las medianeras las vamos a agarrar y darle dimensionamiento interactivo para que haga varias veces. Y aquí nos vamos a llevar la sorpresa que se hacen un monstruo. Si lo vemos en 3D, ese es el papá de los cimientos, miren. Ni siquiera en el cabezal ese me salía de ese tamaño. Miren eso, se sobrepusieron uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro. Y aquí también podemos ver que las zapatas crecen, ¿sí? Su altura, ¿hacia dónde crece? Hacia abajo, tal como nosotros dijimos, ¿no? Crece hacia abajo. Ahora, ¿por qué nos está dando zapatas tan monumentales, así tan grandes para una casita de 2 pisos? La que yo tengo, de ejemplo, esa columna medianera soporta 155 toneladas características, sin mayorar. Entonces, ahí sí que sale la mamá de la columna, de la zapata, ¿no? Hasta la mamá de la columna, 20 por 1,15 m tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que yo estoy pensando que si CIPECAD va a ser la solución del tirante aquí, ¿sí? Vamos a hacer así. Tengo unas fuerzas de tirante acá y tengo otra fuerza que va a ser acá. Y esto de acá viene a ser el brazo de palanca para poder equilibrar la carga. ¿Cuál carga es la que tiene que equilibrarse? La que tiene que equilibrarse es la mamá de las cargas que está llegando de acá, por aquí. Pero el problema es que tiene que ir al baricentro. Entonces, esa transferencia de carga o el centrado entre la columna y el baricentro de la zapata se lo hace a través de la solución zapata tirante. Entonces, el tirante, que es de hormigón armado, se le pone fierro y ya está, funciona. La fricción que se genera, ¿no? Este de acá, es tirante. Tirante. Esa es la fuerza que debe soportar el tirante. Ahí está. El tema este que es fricción, el de abajo. Entonces, el tirante con la fricción tiene el mismo valor, ¿sí? Y el brazo de palanca, que es el verde, es el que va a ser el par, y se iguala con la transferencia de la reacción que va de la columna hasta la reacción, de la misma reacción al centro de la zapata. Y eso se iguala y se despeja. Pero el problema es la fricción. La fricción se va a dar entre la superficie de la zapata y el suelo. Cuando es una arena, está en función de su ángulo de fricción. Cuando es una arcilla, está en función de su cohesión, el que se genere esa fuerza para equilibrar y hacer el centrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con CIPE? En ningún punto CIPE da una solución geotécnica de esa forma, ¿no? CIPE no se arriesga a que esa fuerza de fricción, ¿sí? No se arriesga a que no esté garantizado. ¿Por qué? Porque depende del suelo. Muchas veces, ¿sí? Los factores del suelo, los datos del suelo están en función de correlaciones, es decir, que se hace el ensayo, pero al final el dato sale de una tabla. E inclusive hay valores empíricos, o inclusive ni siquiera hacen un estudio y directamente asumen si da. ¿Ven? De que esa fricción, la magnitud de eso es 500, 800, 1300, 1800 kilos, tampoco es mucho, ¿no? Para dos planos. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa procura equilibrar,
la zapata sin generar el tirante. Por más que yo le ponga, no lo trabaja así. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? El software procura hacer el equilibrio con el peso propio de la zapata. Por eso crece, 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 crece. Pero ¿cuál es el problema de crecer sin sentido? El problema de crecer para aumentar el peso, para aumentar el peso, crecer para aumentar el peso, hace que esta excentricidad aquí, bueno, que ya se me hizo muy grande esta vaina, esto de acá que estamos diciendo, ¿no? Esta excentricidad, cada vez que se haga más grande la zapata, se va a hacer más grande la excentricidad, por lo tanto el desequilibrio sigue, 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 y por eso se va haciendo grande, 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 grande y gigante al final. Pregunta, ¿puede darse la solución zapata tirante? Sí. ¿Lo hace el software? No. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hacerlo manualmente con un Excel o un MATLAB. Y ustedes dirán, ¿pero por qué SIPE no lo hace? Porque no se quiere meter con la mecánica de suelo. ¿Por qué? Porque es muy variable, varía de pueblo en pueblo, ni siquiera de país en país, ni siquiera de ciudad en ciudad. De pueblo en pueblo puede variar los criterios de geotécnicos, ¿no? Hasta el punto de inventarse o dar una correlación, decir, sí, yo tengo 20 años de experiencia y el ángulo de fricción es igual a 2/3 del número de golpes corregidos 60. Y ya está. ¿Es válido eso? Sí, el criterio es válido. Sí, si tiene alguna, ¿qué se llama? Algún parámetro de tabulación de datos, ¿no? ¿Se puede ajustar solo se puede usarse para cualquier pueblo? No, es solamente para ese lugar, para esa situación o para ese tipo de suelo. Ah, ¿quién me, quién sabe qué tipo de suelo tiene Pailón? No Pailón, San Julián. ¿Alguien es de San Julián? ¿Alguien sabe cómo es el terreno en San Julián? En San Julián es una capa de limo de 7 a 9 metros que tiene su grado de resistencia, pero en el momento que le llega el agua, se deshace, se deshace. Si alguien hace un estudio en San Julián, será para ese tipo de suelo bajo esas características. Es decir, que su correlación para su para su tensión, para su asentamiento, para su ángulo de fricción, para su cohesión, va a ajustarse a esa realidad de San Julián con ese limo medio con arena mezclado que tienen allá y que es muy sensible. ¿Ven? Es por eso que SIPE, como es muy variable, no se mete con ese tema. Entonces, ¿qué hacemos en SIPE? Vamos a mi ejemplo real. Yo tengo mis tirantes, ¿ven? Lo mismo, pero no me va a hacer caso. ¿Cuál fue la solución que yo hice? Ponerle vigas de equilibrio. Plano, yo no veo esas vigas de equilibrio que usted pone. Sí, porque este es un proceso de cálculo para poder dimensionar y así ahorrarme, ¿sí?, la fatiga de hacer a mano la zapata tirante. Y ustedes van a decir, pero zapata tirante versus viga de equilibrio es lo mismo. Es parecido, pero en cargas pequeñas, es decir, en estas situaciones que nosotros tenemos planta baja, planta alta, más otra planta posiblemente, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen harta práctica de hacer manualmente sus verificaciones, van a ir dándose cuenta que la magnitud de las cargas que se tienen acá versus a una solución rápida de esto que estamos viendo, una viga de equilibrio, ¿sí? Las dimensiones se ajustan. Ojo, estoy diciendo que no estoy diciendo que aplica a todo, ¿no? Sino que va a aplicarse a pequeñas cargas, ¿sí? O a pequeños ajustes que tenemos que hacer en el centrado. Entonces, aquí para poder solucionar esta cosa y que nos dé una cosa normal, ¿ven? Una situación normal. Miren este monstruo de 230 por 245. Yo he visto casos reales así, presentados de esa manera, y es un absurdo, ¿no? Lo que vamos a hacer para salir al paso, que ustedes lo pueden comprobar manualmente, ¿sí? Cimentaciones, viga centradora, le damos entrar, seguramente a ustedes les saldrá así, lo tiqueamos, entrar. Esta es la viga de arriostre que las usamos, o de atado que la usamos en los cabezales, ¿sí? En los cabezales usamos esta. Esta de aquí es la viga de equilibrio, que esta sí tiene un trabajo. Este es simplemente garantizar que cuando haya asentamientos
diferenciales en una cimentación, esta trabaje y normalmente lleva una armadura mínima. En cambio, esta que es la azul o la celeste es una viga de equilibrio en la cual, ¿sí? Si hay una carga que llega, automáticamente esta tiene un armado específico para esa carga, ¿ven? De diseño, y ella va a hacer el trabajo de centrarla. Entonces, yo voy a escoger con la básica, esta básica de acá, ¿sí? Le diré que solamente quiero el origen porque quiero que sea solo la medianera y voy a hacer esta operación. Cuando estoy colocando las vigas de equilibrio, notarán ustedes un momento rosadito que sale. Ese momento rosadito que está saliendo, ¿sí? Miren ahí, estamos mal ahí, vamos a borrar esto. Ese momento rosadito es el lado que ustedes van a centrar. Ahí está. Miren, una vez que la puse, falta todavía poner esta acá. No la voy a colocar todavía, pero voy a ir por acá. Y me voy a ir a esta. ¿De qué tamaño es? Olímpico. Si le doy dimensionar interactivo, ya que tiene la viga, de nuevo, ya que tiene la viga de equilibrio, ya pasó a ser una zapata más chica. Esta otra igual es olímpica. Le digo dimensionamiento y se hizo más chica. Ustedes me dirán, ingeniero, se está chocando ahí. Ajá. Podemos agarrar a esta C10, decirle si rectangular, dimensionamiento. Ahora no se chocan, ¿ven? Es cuestión de maña. Esta otra de aquí es 260 por 135, le digo dimensionamiento. Y como que redució, ¿no? Redujo. Esta es 450 por 230, veamos a ver qué sucede. Ahí está. Bajó más de la mitad. Esta otra también es olímpicamente grande, le vamos a dar dimensionamiento. Ahí está. Esta otra, lo mismo, le damos dimensionamiento. Ahí está. Esta otra, vamos a ver, miren, esta no se puede dimensionar porque ya la mordió a la otra y aparecen dos columnas. Ah, bueno, entonces vamos a agarrar y le diremos nueva y las volvemos a poner. ¿Ven? Y para que no se sobrepongan, voy a agarrar y le pondré su viguita de equilibrio a esta de acá. Así. Ahora vuelvo de nuevo a la cimentación. Le digo esta, la primera. Le digo dimensionar. Ahí está. Es pequeñita. Ahí está. Y esta de acá, veremos a ver de qué medida me sale. Y la tenemos ahí. Está en rojo, ¿ven? Miren, está en rojo. Entro acá y le digo dimensionar de nuevo. Agrando un poquito y ahora sí está bien. Vamos a darle vista 3D. Y en la vista 3D, nosotros vemos que ahora sí las zapatas están decentes. Si le quito la perspectiva y la pongo de un costado, vamos a darnos cuenta que la cota de cimentación seguramente, vamos a decir que es esta. Al tiro, si vamos a hacer así, vamos a decir, esta es la que vale, esta. Esa. Al tiro nos daremos cuenta que hay zapatas que están más abajo, otras que están más arriba. En España sí se las hace de esa manera. Nosotros tenemos la costumbre local de colocar todo a una sola altura y así de esa manera poder tener un solo nivel de cimentación. Todo tiene pros y contras. Esto que nosotros estamos viendo de los españoles, la costumbre que viene como Sipe lo tiene, ¿sí? Tiene un pro, ¿sí? Y un pro técnico tiene esto, no es cualquier cosa. Esta altura de la columna que queda es fija, ¿sí? Es fija. Cuando ustedes tienen zapatas que son muy grandes, ese pedacito de columna queda muy chiquito, ¿sí? Se hace pequeñito. Y al hacerse pequeñito, el brazo de palanca se hace pequeño con el momento. Entonces,
la fuerza cortante o el corte que tiene la columna ya es fijo, o diría ya es pequeño, pero cuando el corte con el momento, ¿qué es igual el momento? Corte por distancia. Si la distancia se hace pequeñita, es decir, si el brazo de palanca es pequeño, el momento es fijo, el que tiene que aumentar es el cortante, la fuerza. ¿Qué es momento? Fuerza por distancia. Entonces, si la distancia se reduce, la fuerza tiene que aumentar. Entonces, cuando la zapata se hace grande, la flecha rosada, se hace pequeñita la distancia, entonces la fuerza de cortante tiene que agrandar y lo que hace es que se llene de estribo la columna y muchas veces falle por cortante la columna. Ver que falle por cortante una columna es raro porque las columnas están al 12%, al 26%, ¿sí? Al 8%. No trabajan a corte las columnas, pero el programa las verifica porque la norma sí pide verificarlas. Pero en estos sectores ustedes van a darse cuenta que cuando el brazo de palanca queda pequeñito, es decir, la altura de la columna entre la zapata y la viga que le sigue, es pequeñito, ahí se dispara el corte y el estribado se hace olímpico. Entonces, los españoles tienen esa condición de decir, bueno, no quiero tener ningún problema porque la zapata es zapata y tiene que ir a la altura que le toque ir. Entonces, lo que hace SIPE bajo ese punto de vista es correcto. Lo más correcto, y que es lo que hacen los españoles, es poner cada zapata a una profundidad diferente. ¿Qué profundidad diferente? La que le toque en función de su altura, porque ustedes deben recordar que la zapata en nuestro diagramita inicial mostramos que siempre crece hacia abajo. Las zapatas siempre van a crecer hacia abajo, dejando fijo la altura H1, ¿no? Del grupo 1. Entonces, ¿cuál es H1? Este es H1. ¿Y dónde está el grupo 1? Este es el grupo 1. ¿Ven? Y este que estamos viendo viene a ser la altura de la H zapata. Ahí estamos justificando el por qué lo hace SIPE así. Pero nosotros no hacemos de esa forma, lo subimos, ¿no? Tenemos esa costumbre de subirlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos decir todas las zapatas a menos 1,50, todas las zapatas a menos 1,20. Entonces cavamos a esa altura, ponemos la zapata y de ahí belleza. También, ¿qué más tiene en contra acá? Por ejemplo, ¿qué cuidados hay que tener? Uno, lo que hacen los españoles es lo más correcto para el tema estructural. El problema es que tiene que hacerse un control de cada zapata en su profundidad. El otro detalle que hay que tomar en cuenta, en este caso, ¿sí? Es que cuando se corte los fierros para la columna, para esta va a tener una medida. Y para esta otra va a tener otra medida. ¿Por qué? Porque esa zapata está más profunda y los arranques de los armados longitudinales de las columnas van desde la parrilla de la zapata. Entonces, para cada una de las zapatas con alturas diferentes tendrá alturas diferentes de las columnas. Entonces, ¿qué hacemos en Bolivia? Uno, por simplicidad, ponemos una sola cota de cimiento, ponemos todas las zapatas a esa altura. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos a favor? Que todas las columnas van a tener la misma medida de sus fierros longitudinales, ¿cierto? Entonces, el uno tiene pro, el otro tiene contra. O sea, la solución de los españoles tiene pro y contra. En la parte técnica es correcta, pero es más complicado en el tema del control de cómo se van a hacer los cortes, cómo se van a hacer las excavaciones. En la que nosotros hacemos es más simplista, una sola cota de profundidad, un solo corte, ¿sí? Un solo corte de acero para las columnas con una sola altura. Y lo otro sería que en contra tendríamos que en algunas situaciones se nos va a estribar demasiado nuestros estribos en columnas. ¿Ven? Todo tiene una aplicación, ¿no? Y siempre tiene un límite. Eso tenemos que saber. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nadie? Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que nosotros hemos hecho es
colocar esa viga de equilibrio como artificio, porque después las voy a borrar, para situaciones pequeñas donde yo he supuesto o ya he colocado un tirantecito arriba en la planta baja, como le he mostrado a mi modelo real. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar acá a cimentación, elementos, editar y tiqueamos esta de acá, la primera, ¿no? Esa con la que estábamos trabajando. Ahora, ya hemos visto que tiene todo esto de arriba para escoger. Materiales es que puedo cambiar la resistencia al hormigón, la resistencia al acero, la tensión del suelo y también lo último que yo puedo hacer es un análisis de interacción terreno-estructura. He visto un amigo que se puso a hacer esta tarea y daba a calcular a la casa, decía, miércoles le doy a calcular y lo corrijo bien, le doy a calcular de nuevo, otra vuelta falla, le doy, lo arreglo, le doy a calcular y así estoy todo el día. Claro, porque los resortes de interacción estructura son iterativos, por eso considerar interacción terreno-estructura hay que hacer N, cálculo, corrección, cálculo, corrección, cálculo, corrección, hasta llegar a un equilibrio, ¿sí? Y en estructuras como son estas, que son casitas, no vale la pena, ¿sí? No van a llegar a hacer economía. En proyectos grandes, sí, o en proyectos muy sensibles que podría ser para máquinas donde los asentamientos tienen que ser controlados. En esas cosas sí tenemos que hacer porque un equipo industrial cuesta miles de dólares, ¿no? ¿Sí? Miles de dólares. Entonces, ahorrarme 2 pesos en la zapata para una casa no vale la pena. Para un equipo no me voy a ahorrar 2 pesos, sino voy a garantizar que esté equilibrado y que tenga un asentamiento específico para que esa máquina no se descalibre, ¿sí? Y así no tenga que traer al chino desde su país, pagarle el pasaje, el hotel, los viáticos y lo que me vaya a cobrar por, ¿sí? Calibrar de nuevo el equipo industrial que hemos fregado solo por que la cimentación, ¿sí? Se asentó desigual o se asentó demasiado o vibra demasiado también. ¿Ven? Entonces, estas consideraciones sobre la estructura son de estudiar, pero en algunos casos, no en todos. Entonces, mi amigo que se puso a calcular con CIPE andaba loco los primeros días porque hizo un curso ahí con los de CIPE Laptán, hizo otros cursos en YouTube, más el curso de un peruano y le tuvo un bombardeo de información que al final no supo qué hacer. ¿Ven? Entonces uno tiene que ir estudiándolo por su cuenta también para razonar si vale la pena o no. Entonces, en este caso, las tensiones sí las cambio yo, pero para las zapatas muy grandes las estudio, ¿no? Esta resistencia al hormigón sí las cambiamos en los cabezales cuando son edificios. Eso lo vemos en el nivel 2. ¿Cuánto de resistencia puede llegar? Yo he usado cabezales hasta de H40, ¿sí? Hasta el de H40 he usado. Ahora sí me han autorizado a usar hasta el H50, ¿sí? Porque ya me están ofreciendo el H50 para cabezales. Los vende premezclados saben que si yo le pido H40 o H50 es para cimentaciones, especialmente para los cabezales. Ellos ya saben ya dónde va a aplicarse. ¿Ven? Entonces, ¿puedo cambiar? Sí. También, ¿para qué me serviría el cambiar la resistencia del hormigón y cambiar la tensión? Cuando le pelan en la dosificación, tenemos que agarrar y decir, esta zapata le hicieron la sacada de probeta y es la 183. Y le pondremos el fierro, le pondremos la medida y más bien de calcular le damos comprobar. ¿Ven? También sirve para hacer peritajes el CIPK, no es solamente para diseñar. ¿Ven? Vamos a destiquear esto, también esto y le damos cancelar. Esto sería para los materiales. Este otro sería la geometría. Entonces la geometría dice, como esto es cuadrado, solamente tiene uno, que es 205 centímetros. El ancho de pedestal, fíjense que es cuadrado a 55 centímetros. ¿Cuánto es la medida de mi columna? 45. 5 de cuello más 5 de cuello al otro lado, 55. La altura total de la zapata es 50 centímetros y el bordillo es 25. 25. Esas serían las dimensiones. Después tengo la opción del armado, miren. En el armado tengo parrilla inferior, parrilla superior, perimetrales, y si yo le doy a aceptar, miren lo que hace. Si veo acá en 3D, realmente esta parrilla nosotros he visto también que las mandan así. No tiene sentido estar haciendo un armado negativo en una
¿sí? En una zapata piramidal es absurdo, porque eso es una artesanía, ¿no? ¿Sí? Que lo hagan los hippies, los contratistas y los fierristas no lo van a hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer, si tuviera que tener armaduras negativas, que lo vemos en el nivel 2 eso, ¿sí? Vamos a hacerlo así, le daremos dimensionamiento y diremos que aquí en el armado le tenemos que poner unas patitas y también una parrilla superior que sea de 10, que sea de 10, así. Ahora, si yo paso a hacer, a ver el 3D, obviamente que eso lo podemos armar, ¿sí? Se puede armar porque eso es un canastillo. Pero esa otra que es esta, para mí esto, o este diría, esto es un absurdo. Y así lo mandan, así lo mandan. Eso no funciona, no es construible, ¿no? O sea, no es práctico. Porque, como dijimos, no es una artesanía, que los hippies que están en la plaza que se dediquen a hacer eso. Nosotros vamos a hacer algo más realista, que sería eso. Cuando nos toque armaduras superiores. Entonces, en este caso, en armado, voy a destiquear la parrilla superior porque no la necesito, ni tampoco la perimetral, y así se quedó. Cuando yo hago cualquier cambio, tanto en la geometría como en el armado, especialmente en la geometría, ¿sí? Siempre voy a ir a comprobar. Y en comprobar, el programa saca paso a paso qué es lo que hace cumpliendo todos los criterios de la norma para ¿sí? Para este elemento. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo cambio de opinión? Le digo que esto sea 45 centímetros de alto, no 50. En el momento que yo cambio, le bajé la altura. Si yo bajo la altura, su brazo de palanca cambia, por lo tanto tiene que entrar más acero, ¿cierto? Entonces, yo no le doy comprobar, yo le tengo que dar dimensionar. Cuando tiqueamos dimensionar, si le digo completo, él lo va a volver a hacer de nuevo y le va a volver a poner 50 centímetros. Si le digo dimensiones mínimas, él va a procurar mantener lo que está ahí, pero si en el caso vea que no cuadra, la va a cambiar de toda manera. En el caso que quiero que haga caso a las medidas geométricas y me diga cuánto de fierro necesita y compruebe de nuevo, se llama rearmar. Mantiene la geometría que yo he decidido ponerle y él va a calcular el fierro. Y el fierro ya se recalculó. Mantuvo los 45 centímetros, mantuvo los 205. Ah, no es 205, vamos a ponerle 200. Ahí está. Como cambié la geometría, otra vuelta tengo que darle dimensionar, pero no completo ni mínima, sino rearmar. Le doy a aceptar. No cambió nada. Si le doy comprobar, él ya actualizó toda la información con los 200 centímetros clavados y ha verificado también el acero nuevamente. Eso es lo que hace. Ahora, cuando yo diseño una cimentación, le doy calcular, veo la zapata y automáticamente ya empiezo yo a trabajar con la geometría y la opción rearmar. Entonces, dimensionamiento, una sola vez yo utilizo. ¿Sí? Una sola vez para decir, ah, bueno, esa es la zapata que quiero. Pero después ya tengo que agarrar y modificar lo que quiera modificar y más bien de dimensionar de nuevo, rearmar, rearmar, rearmar. Cada uno va rearmando. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar con este tipo de elementos. Ahora, aquí tenemos un detalle. Si se fijan, nosotros estamos viendo que esta es la zapata cuadrada. Las hacemos cuadradas así, sin ningún problema. El problema es esto, el cuello. ¿Sí? El cuello de mi zapata está cuadrado y realmente nosotros no lo hacemos cuadrado. La zapata será cuadrada, pero el cuello nosotros lo hacemos ahorcadito, así como cuello de botella. Entonces, el cipe cuando hace una zapata cuadrada, hasta el pedestal, donde está el cuello, lo hace cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ajustar a mi realidad. ¿Y cómo es mi realidad? Esta.
Si se fijan, ahora sí el cuello está correcto, ¿cierto? Pero es rectangular. Le vamos a dar dimensionamiento y que haga la rectangular. La rectangular hace de esta manera, 215 por 185. No es cuadrada, pero no importa. Yo puedo agarrar en geometría y le digo 200, 200, y aquí le dice, y miren, ahí dice 45 ya. Ah, chiripazo. Belleza. Ahora es cuadrada con el cuello ahorcado, que es nuestra realidad, es lo que nosotros hacemos. ¿Qué tendría que darle entonces aquí en dimensionamiento? Tendría que darle completo, dimensiones o rearmar. Rearmar. Si le doy rearmar, no va a cambiar las medidas, pero sí va a verificar de nuevo todo, especialmente el acero. Ahí está. Ahora es rectangular, pero con sección cuadrada y con el cuello ahorcado. Le digo comprobar y el programa me dice, sí, comprueba todo. Una vez que yo veo, ah, sí, comprobó todo, candado y ya está hecha esa. Ahora, si se fijan, esta de 15 por 45, que es la C8, es idéntica, o sea, tiene casi la misma medida con esta de 195 por 195 con la C13 y su columna es de 15 por 45 y ella también es de 15 por 45. Ah, sospechoso que la puedo hacer gemelas, ¿no? Las puedo igualar. Entonces, aquí tengo la opción de igualar. Entonces, tengo esta opción de igualar acá. Selecciono esta C8 y tiqueo a la C13. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hace el programa? ¿Las copia por copiar? No, no las copia por copiar. El programa las copia, o sea, las iguala, y en el momento de igualar han visto que pestañea. Sí, ¿qué es lo que hace? Comprueba paso a paso otra vuelta, y en el caso que no cumpla algo, se pone en rojo. Entonces, yo vengo acá y puedo revisar, todo está en verde, no hay ningún problema. Entonces le digo candado, le doy a aceptar, y tendría que estar en rojo si va a fallar. ¿Ven? Tendría que estar en rojo si va a fallar. Entonces, de esa manera uno va agarrando una por una. Miren, acá hay uno de 1.40 por 1.40, 1.50. Yo podría decir 1.50, 1.50, 1.50 o 1.40, 1.40. Estas dos que sean gemelas. Este 110 con 120 se va a hacer una sola pieza. Esta tiene que ser rectangular. Aquí tengo de 1.10. Complicado esto, ¿no? Porque si le pongo 1.20 se va a topar. Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar el día de mañana con ellas para poder tener unas zapatas ya definidas. ¿Cómo sé que está definido? Porque ya le puse el candadito. ¿Cómo puedo ver dónde está el candado? Aquí en cimentación, bloquear dimensiones y armaduras. Fíjense que dice, las que están en azul están bloqueadas y las que están en rosado, tanto zapatas como vigas de equilibrio o vigas de arriostre o de atado, están en color rosado. Una chica de CIPE me dijo, es color durazno, ¿no? Ah, bueno. Entonces, las que están en celestito y las de durazno son las que están libres y las celestitas son las que están bloqueadas. Me dijo el color de que no era azul o celeste, me dijo otro nombre, ya ni me acuerdo, no le hice caso, ¿no? Las mujeres tienen más sensibilidad con el tema de los colores, ¿no? Sí, pero acordarme de los nombres que tiene, triste. Es celeste y rosado para mí. ¿Ven? Peor todavía si uso lente. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar. Mañana nos vamos a poner al caso de ver cómo hace la memoria y empezar a solucionar cada una de las zapatas para definirlas completamente. ¿Y cuál sería el paso después de definirlas completamente? Ya tenerlas fijas todas. El subir y algunas bajar para que todas estén en una sola línea o en una sola, ¿sí? En una sola cota de excavación. ¿Ven? Eso es lo que vamos a hacer. Una vez que estén así, ya las columnas recién las diseñamos y las bloqueamos. Esa es la secuencia. ¿Listo? Se nos acabó el tiempo hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora.